maletas listas a mis pies, protector solar en la cara y lentes de sol puestos, lista para embarcarme en las vacaciones soñadas junto a mi hijo y su esposa. Al menos eso era lo que creía, hasta que de repente recibí un mensaje en el celular. Mamá, ha habido un cambio de planes. Tú no vas al crucero. Llevaremos solo a la familia cercana. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas, gracias. Aún puedo sentir el olor a mar de aquella mañana. El puerto de Ensenada estaba repleto de turistas animados, cargando maletas y sonrisas. Yo también sonreía, ansiosa por el crucero familiar que habíamos planeado durante meses. A mis 64 años sería mi primer viaje en barco, un pequeño sueño cumplido después de tanto trabajo. Mi protector solar en el bolso de palma, mi sombrero de playa nuevo, 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales. La felicidad de una mujer sencilla a punto de realizar un sueño modesto. Mi hijo Roberto estaba atrasado, nada inusual. Desde que se casó con Sofía, la puntualidad se había vuelto un artículo de lujo. Me senté en una banca cerca del área de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban animadas, abrazadas, unidas, como pensé que la nuestra sería. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de Roberto. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Sofía prefiere que sea solo la familia cercana. Te explicamos mejor cuando volvamos. Leí aquellas palabras 3, 4, 5 veces. Mis ojos no lo creían, pero mi corazón ya lo sabía. Levanté la cabeza y ahí estaban, en la cubierta superior del barco, Roberto, Sofía y mis 2 nietos, Diego y Valeria. No se dieron cuenta de que los observaba. O quizás se dieron cuenta y fingieron que no. Sofía sonreía acomodándose el cabello castaño mientras le señalaba algo a los niños. Mi hijo miraba su celular, probablemente verificando si yo había leído su mensaje. Solo la familia cercana. Como si yo fuera, ¿qué? Un satélite distante, una extraña. No, la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que él pudiera estudiar en buenas escuelas, que lo abrazaba cuando llegaba llorando después de perder partidos de fútbol. Mis manos temblaban. Tomé mis maletas y salí de aquel puerto sin mirar atrás. El taxi me dejó en casa 50 minutos después. Entré en el departamento que antes parecía acogedor y ahora sabía a abandono. Tiré el bolso en el sofá y fui directo a mi oficina, donde guardaba todos los documentos importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba el contrato de la casa de Roberto, la casa que yo les había comprado hacía 5 años cuando se casaron. La casa donde yo no era bienvenida para cenas de fin de semana, porque Sofía necesita espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa cuya última mensualidad hipotecaria yo había pagado exactamente 2 meses atrás. La casa que todavía estaba a mi nombre. Ellos nunca se habían preocupado con ese detalle. De hecho, Roberto siempre decía, «Es solo burocracia, mamá, lo resolvemos después». Y yo, ingenua, creía que era solo cuestión de tiempo hasta que formalizáramos la transferencia. Pero ahora entendía. No era olvido, era conveniencia. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo e hice una llamada. «Licenciado Gómez, soy Mariana Sánchez. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Sí, esa. Necesito saber cuáles son mis opciones legales». Mientras conversaba con mi abogado, una calma extraña comenzó a envolverme. No era rabia, aunque estaba allí latiendo bajo mi piel. Era una claridad que nunca había sentido antes, como si de repente todas las piezas encajaran. Las palabras de Sofía sobre crear límites saludables, el creciente distanciamiento de Roberto, los comentarios sobre que yo era demasiado intensa con los nietos, las excusas para no incluirme en celebraciones, incluso el hecho de que en las últimas Navidades yo recibía regalos cada vez más impersonales, una licuadora, una tarjeta de regalo de Liverpool. No eran incidentes aislados. Era un patrón.
un plan para alejarme lentamente, manteniendo solo lo que les interesaba. Mi apoyo financiero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de la casa que no podían pagar solos. Yo había sido reducida a una función. Un cajero automático emocional y financiero. El licenciado Gómez confirmó lo que yo ya sabía. La casa era legalmente mía. Yo podía hacer lo que quisiera con ella. Vender, alquilar, modificar. Todo estaba a mi nombre, y no había ningún documento que prometiera la transferencia futura a Roberto. ¿Cuánto tiempo tardaría en completar una venta? Pregunté, sorprendiéndome con la firmeza en mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas, quizás menos si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Abrí mi laptop y escribí un correo electrónico a Carmen, mi amiga agente inmobiliaria. Necesito vender una casa rápidamente. Es una cuestión de dignidad. Aquella noche no lloré más. Preparé un té de manzanilla, me senté en el balcón y observé la ciudad de Monterrey iluminada. Por primera vez en años no estaba pensando en Roberto, en Sofía o en los nietos. Estaba pensando en mí, en quién era yo antes de convertirme en la mamá de Roberto o en la abuela de los niños. Recordé a la Mariana que amaba bailar, que soñaba con conocer París, que tenía amigos e intereses propios. La Mariana que había sido gradualmente borrada para dar lugar a una versión conveniente de mí misma, una que cabía perfectamente en los rincones de la vida de ellos, sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero. Había sido un recordatorio cruel de que para ellos yo ya no era esencial. Era prescindible, un extra, no familia. Bueno, si era así como querían jugar, yo también tenía mis cartas y era hora de usarlas. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Tomé mi diario y comencé a escribir un plan. No por venganza, aunque había un sabor amargo de justicia en todo eso. Era por supervivencia, era por amor propio. Mientras el barco de ellos se alejaba de la costa mexicana, yo comenzaba a trazar mi propio curso. Un curso donde por primera vez en décadas yo era la prioridad. La semana siguiente pasó en un torbellino de acciones calculadas. Carmen, mi amiga agente inmobiliaria, encontró una pareja interesada en solo 3 días. Jóvenes, sin hijos, con dinero en efectivo de la venta de un negocio familiar. Agendamos una visita para el día siguiente. Necesité una excusa para entrar en la casa de Roberto. Después de todo, aunque fuera legalmente mía, ellos la consideraban su hogar. Usé la llave que siempre mantuve. Para emergencias, mamá, Roberto decía, y entré con la sensación extraña de estar invadiendo un espacio que me pertenecía en el papel, pero no en el corazón de ellos. Vine a recoger algunas plantas para cuidar mientras viajan. Le dije a la vecina curiosa que me observaba desde el jardín. Ella sonrió creyendo. Después de todo, yo era la madre dedicada de Roberto, conocida por todos en la colonia. Dentro de la casa, fui recibida por el silencio y las memorias. Recordé el día en que les entregué las llaves, el abrazo emocionado que Roberto me dio, las lágrimas de gratitud en los ojos de Sofía. Cómo aquello se había transformado en solo familia cercana, en tan poco tiempo. Mientras caminaba por las habitaciones, noté las señales de mi gradual exclusión. En las fotos, en las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los últimos portarretratos no estaba en ninguno. En las estanterías, ningún libro que yo había regalado estaba expuesto. Incluso el zarape que tejí para ellos estaba guardado en el armario, sustituido por una manta comprada en Palacio de Hierro. En la oficina de Roberto, abrí los cajones en busca de cualquier documento relacionado con la casa. Fue cuando encontré un sobre con el membrete de un abogado. Dentro, un borrador de documento titulado Transferencia de propiedad, fechado hacía 3 meses, pero nunca firmado o presentado a mí. El texto era claro. Planeaban pedir la transferencia de la casa a nombre de ellos tan pronto como se pagara la última mensualidad.
O sea, hacía 2 meses. Pero algo se lo impidió. Quizás calcularon que yo no aceptaría fácilmente, o quizás estaban esperando el momento perfecto para abordar el asunto cuando yo estuviera emocionalmente vulnerable. Guardé el documento en mi bolso. Evidencia. No es que necesitara más motivos para seguir con mi plan, pero aquello confirmaba mis sospechas. No fue un olvido, fue una estrategia. Al día siguiente, la pareja interesada visitó la casa. Andrea y Miguel, ambos ingenieros, se enamoraron del inmueble. «Es perfecto para nosotros», dijeron sin saber del drama que envolvía aquellas paredes. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado, con pago en efectivo y plazo de conclusión en 1 semana. «¿Estás segura de esto, Mariana?», preguntó Carmen cuando firmamos los primeros documentos. «Nunca estuve tan segura», respondí sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. El licenciado Gómez, mi abogado, se encargó de toda la parte legal. Explicó que como propietaria registrada yo tenía todo el derecho de vender el inmueble. Ellos no pueden alegar sorpresa o desconocimiento, ya que la propiedad siempre estuvo claramente a su nombre, explicó. La venta se concluyó en tiempo récord. El dinero fue depositado en mi cuenta, y los nuevos propietarios recibirían las llaves el 15 de agosto, un día antes del regreso del crucero. Había un detalle más que resolver. ¿Qué encontrarían al volver? No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran las consecuencias de sus elecciones. Entonces escribí una carta. Roberto y Sofía. La casa que ustedes llamaban hogar fue vendida. Legalmente siempre fue mía, como bien sabían, así como sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses usando mi pensión. Cuando recibí su mensaje diciendo que yo no era familia cercana suficiente para acompañarlos en el crucero, entendí finalmente mi lugar en su vida. Un lugar conveniente, periférico, disponible solo cuando era necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias personales han sido almacenadas en una bodega pagada por 3 meses. La llave y la dirección están con el licenciado Gómez, cuyo contacto está adjunto. No se preocupen en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy, además de una madre y abuela desechable, Mariana. Guardé la carta en un sobre y lo dejé sobre la mesa de la cocina, donde seguramente sería lo primero que verían. Junto a él, coloqué una copia de la escritura de la casa y del contrato de venta. En la última noche, antes de entregar las llaves a los nuevos propietarios, hice algo que no hacía en años: bailar. Puse a Juan Gabriel a sonar en mi celular y giré por la sala vacía, ahora sin muebles, despojada de las falsas sonrisas en las fotografías, limpia de las mentiras no dichas. «Tu familia ahora está sin techo», susurré al eco de la casa vacía. Aquel baile no era una celebración de venganza, era un ritual de liberación. Durante años me había definido por los papeles que desempeñaba en la vida de los demás. Madre de Roberto, suegra de Sofía, abuela de Diego y Valeria, cajero automático emocional y financiero. Buen ejemplo, siempre disponible, nunca de más. Mientras daba vueltas en la sala vacía, sentí el peso de esos papeles desprendiéndose de mí. Era como si cada vuelta me devolviera un pedazo de la Mariana que un día fui, aquella que tenía sueños propios, deseos, una vida más allá de servir a los demás. Al día siguiente entregué las llaves a Andrea y Miguel. Estaban radiantes hablando de planes para redecorar, de cómo transformarían la habitación extra en un home office compartido. «La energía de esta casa es especial», dijo Andrea. «Se puede sentir que hubo mucho amor aquí». «Lo hubo», respondí, «pero no todo amor sobrevive a la conveniencia». Ella me miró sin entender, pero sonrió de todas formas. Yo también sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en días. Mientras salía por el portón por última vez, sentí una mezcla de emociones que no conseguía nombrar. No era exactamente paz, ni venganza, ni tristeza. Era el alivio doloroso de finalmente ver la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Volví a mi departamento en Monterrey e hice una llamada. «Beatriz,
le dije a mi hermana. Aquel viaje a París que siempre soñamos. ¿Qué tal el mes que viene? Colgué antes de que ella pudiera responder, enviando a continuación los boletos que había comprado aquella mañana. Era hora de vivir mis propios sueños, no solo de financiar los de los demás. Aquella noche dormí profundamente por primera vez desde el día en el puerto, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, sin aquel dolor en el pecho que me acompañaba hacía semanas. Mientras el barco volvía lentamente a la costa mexicana, yo me alejaba cada vez más del puerto de Ensenada, donde habían partido. No físicamente, sino emocionalmente. Ellos planeaban regresar a una vida que ya no existía. Yo planeaba partir hacia una vida que estaba apenas comenzando. El vuelo a París salía en exactamente 30 días, tiempo suficiente para organizar mi nueva vida y asistir de lejos a las consecuencias de mi decisión. No por crueldad, sino porque necesitaba entender que aquello no era una pesadilla temporal, era la realidad que había construido para mí misma, un ladrillo de abnegación a la vez. 3 días antes del regreso del crucero, recibí un mensaje de Roberto. «Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar para mostrarte las fotos». Sonreí amargamente a la pantalla del celular. La hipocresía era tan transparente que casi podía verla brillando entre las palabras. Ninguna disculpa por la exclusión, ningún reconocimiento de la herida causada, solo la continuidad del guión en el que yo debía desempeñar mi papel, la madre comprensiva, siempre lista para perdonar. No respondí. Cada notificación no leída era un pequeño acto de rebelión contra décadas de disponibilidad incondicional. Al día siguiente llegó otro mensaje, ahora de Sofía. «Mariana, te trajimos unos chocolates belgas maravillosos. Valeria los eligió especialmente para la abuela». Una vez más lo dejé en visto. El silencio era mi única respuesta posible en aquel momento, porque si comenzaba a hablar, quizás no conseguiría parar. Y aún no estaba lista para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Roberto llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. «Mamá, es extraño que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos pasar a cenar? Los niños te extrañan». La preocupación en su voz parecía genuina, lo que hacía todo aún más confuso. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y después actuar como si nada hubiera pasado? Era como si viviéramos en realidades paralelas. El día del desembarque me desperté temprano y fui a la cafetería cercana al puerto. De lejos vi el enorme barco blanco acercándose lentamente a la costa. En algún lugar en aquella estructura flotante estaban las personas que un día llamé familia. Pedí un café americano doble y observé el movimiento creciente en la terminal. Familias ansiosas esperando a sus seres queridos, conductores de Uber sosteniendo carteles con nombres, vendedores ambulantes ofreciendo agua y refrescos. A las 6:15 vi a Roberto, Sofía y los niños bajando la rampa. Estaban bronceados, sonrientes, cargados de bolsas. Valeria sostenía un peluche nuevo. Diego vestía una playera de alguna isla caribeña. Parecían la imagen perfecta de la familia feliz. Me giré antes de que pudieran verme. Pagué mi café y salí. No necesitaba asistir al momento en que leerían mi carta, en que se darían cuenta de que la casa ya no era de ellos. Eso no me traería satisfacción. Volví a mi departamento y apagué el celular. Lo que fuera que sucediera en las próximas horas, yo no quería ser testigo. No se trataba de torturarlos o saborear su confusión. Se trataba de finalmente crear el espacio que yo necesitaba para sanar décadas de pequeñas desilusiones. Aquella noche dormí un sueño inquieto. Parte de mí aún se sentía culpable, condicionada a poner las necesidades de ellos por encima de las mías, pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Roberto. Estaba solo, con profundas ojeras y el rostro pálido. Abrí la puerta sin decir palabra. «¿Cómo pudiste?», fueron sus primeras palabras, la voz temblando entre rabia e incredulidad.
Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos. No era su casa, Roberto. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer. Se pasó las manos por el cabello, desorientado. Pero vivíamos ahí. Teníamos una vida ahí. Los niños crecieron en esa casa. Y yo tenía planes de viajar con ustedes, de ser parte de la familia. Es curioso cómo los planes cambian, ¿no? Fue solo un viaje, mamá. Un único viaje. No, Roberto. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que finalmente entendí mi lugar en tu vida. Conveniente cuando me necesitan, desechable cuando les estorbo. Se tiró en el sofá, pareciendo repentinamente exhausto. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Aquella pregunta encendió algo dentro de mí. Décadas de sacrificios, de poner las necesidades de él por encima de las mías. Y aún así, la primera preocupación no era conmigo, con mis sentimientos, con el dolor que me causaron, era con la inconveniencia que yo había creado. Tienen 3 meses de bodega pagada, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Y sí, pensé en los niños. Pensé en qué tipo de adultos se convertirán viendo cómo tratan a su propia madre. Roberto me miró como si yo fuera una extraña. De cierta forma, quizás lo era. La madre que él conocía, dócil, siempre disponible, lista para sacrificarlo todo, había desaparecido en el puerto aquel día. Sofía está destrozada, dijo él, como si eso debiera importarme. ¿Y cómo crees que yo me sentí cuando leí tu mensaje aquel día? Solo familia cercana, como si yo fuera una conocida distante, no la mujer que te crió sola. Fue solo una expresión desafortunada, mamá. No significaba nada. Significaba todo, Roberto, y lo sabes. Fue el resumen perfecto de lo que he estado sintiendo por años, que solo soy bienvenida cuando es conveniente, que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Se levantó caminando nerviosamente por la sala. ¿Qué quieres de nosotros? Una disculpa. Está bien, lo siento. Ambos lo sentimos mucho. Fue insensible, fue incorrecto. Pero vender nuestra casa... Esto es desproporcionado. No quiero una disculpa forzada. Y no es por la casa, es por respeto. Es por finalmente entender mi valor. ¿Y cuánto vale ese respeto? ¿El precio de una casa? Aquella pregunta me golpeó como una bofetada. De repente vi con claridad cristalina lo que estaba sucediendo. Él no estaba allí porque le importaran mis sentimientos o porque hubiera entendido su error. Estaba allí porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una negociación. La casa fue vendida. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible, así como el daño que ustedes causaron al excluirme de aquel viaje. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ustedes? No lo sé. Yo voy a París en 27 días. Finalmente voy a vivir mi vida, no solo existir en función de la de ustedes. Roberto me miró como si hubiera recibido un shock. ¿París? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás algunas semanas, quizás meses, quizás no vuelva. Tomó su celular, las manos temblando. Necesito contárselo a Sofía. Ella no lo va a creer. Dile que finalmente entendí lo que significa familia cercana. Es algo pequeño, cerrado en sí mismo, que eventualmente excluye a quien más los amó. Cuando Roberto salió cerrando la puerta detrás de sí, sentí un peso enorme siendo levantado de mis hombros. No era felicidad ni venganza satisfecha, era simplemente el alivio de finalmente haber dicho las verdades que guardé por tanto tiempo. Tomé mi laptop y abrí el correo electrónico de la aerolínea. El boleto a París brillaba en la pantalla como una promesa. No de fuga, sino de recomienzo. A mis 64 años estaba a punto de iniciar un capítulo enteramente nuevo. Un capítulo en el que yo era la protagonista, no solo un personaje secundario en la historia de otra persona. En los días siguientes, los mensajes y llamadas no paraban. Roberto, Sofía, incluso amigos en común que fueron activados para intentar traerme a razón. Cada notificación del celular me hacía respirar hondo.
buscando fuerzas para mantener mi decisión. Mariana, ¿no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y nietos en la calle?, dijo Lupita, mi amiga de décadas, en un audio de WhatsApp. Sé que te hirieron, pero esto es desproporcionado. Desproporcionado. Esa palabra me perseguía, como si hubiera una medida exacta de reacción para cada herida. Una ecuación perfecta para calcular cuánto sufrimiento merecía cuál respuesta. No están en la calle, Lupita, respondí. Están en una bodega pagada por 3 meses. Además, Roberto gana bien. Siempre dijo que la casa era demasiado pequeña para ellos. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente se adecúe a la familia. Incluso al teclear esas palabras, sentía una punzada de culpa. No por mis actos, sino por la persona amarga en la que parecía estar convirtiéndome. Esta no era la Mariana que yo conocía. O quizás lo era, finalmente liberada después de décadas reprimiendo sus verdaderos sentimientos. En el 10º día después de la venta de la casa, recibí un ramo de flores, rosas blancas, mis favoritas, con una tarjeta escrita a mano por Sofía. Mariana, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas por cómo te hicimos sentir. ¿Podemos conversar? No por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. El llamado a los niños era predecible. Sabía que eventualmente los usarían como escudo emocional, como último recurso para hacerme ceder, pero esta vez no funcionaría. Porque yo también los extrañaba dolorosamente, pero necesitaba romper el ciclo que había creado, donde mi amor incondicional era dado por sentado y explotado. Puse las flores en un jarrón, tomé una foto y se la envié a Sofía con una única palabra: gracias. No era un perdón ni una apertura al diálogo, era un reconocimiento civilizado del gesto. Nada más. Faltando 2 semanas para mi viaje, recibí una visita inesperada. Valeria, mi nieta de 7 años, acompañada por la niñera. «Abuela», corrió a mis brazos tan pronto como abrí la puerta. «Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva?» Mi corazón se encogió. Los niños, claro, no tenían culpa de nada. Eran solo peones en ese juego de ajedrez emocional que los adultos jugaban. «También te extrañé, mi amor», respondí abrazándola fuerte. «Solo necesité resolver algunas cosas». La niñera me entregó un sobre. La señora Sofía pidió entregárselo personalmente. Dentro, una invitación formal para una cena en la nueva casa que habían alquilado. «Para recomenzar como familia», decía la tarjeta en caligrafía elegante. Aquella noche me senté con mi diario y sopesé mis opciones. Ir a la cena sería señalar que todo podría volver a la normalidad, que bastaba una disculpa formal para borrar años de pequeñas humillaciones. No ir sería confirmar la imagen que probablemente estaban construyendo, la de la vieja amargada y vengativa. Tomé el teléfono y llamé a Roberto. «Recibí la invitación», dije sin rodeos. «Qué bien». Él parecía genuinamente aliviado. «¿Entonces vendrás?» «No, Roberto, no iré». Silencio del otro lado de la línea. «Mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros?» «No quiero nada de ustedes, y ese es el punto. Durante años ustedes me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. Pero, ¿y los niños? Ellos no tienen la culpa de todo esto». «Estoy de acuerdo, y por eso mantendré contacto con ellos, pero en mis términos, no en los de ustedes». «¿Qué términos son esos?» Su voz tenía un toque de irritación mal disimulada. «Los llevaré a pasar un fin de semana conmigo una vez al mes, sin ustedes. Así como ustedes querían un crucero sin mí, quiero tiempo con mis nietos sin ustedes». «Esto es ridículo, mamá. Estás usando a los niños como moneda de cambio». «No, estoy estableciendo límites, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Colgué antes de que él pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o arrepentimiento. Era la adrenalina de finalmente confrontar las dinámicas tóxicas que yo había permitido establecerse. Al día siguiente, Sofía apareció en mi puerta. Estaba impecablemente vestida como siempre,
pero su rostro traicionaba noches mal dormidas. «Mariana, podemos conversar, solo nosotras dos, mujer a mujer». Hice un gesto para que entrara. Ofrecí un café que ella rehusó y nos sentamos frente a frente en la sala. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, su tono entre preocupado y acusatorio. «Esta no es la Mariana que conocemos». «Tienes razón, no lo es». Aquella Mariana murió en el puerto cuando leyó el mensaje de su hijo diciendo que no era familia cercana suficiente para un crucero. Sofía bajó los ojos. «Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Yo no me sentía bien. Fue una decisión impulsiva. Impulsivo sería olvidar avisarme sobre una cena. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente, una que revela exactamente lo que piensan sobre mi lugar en la familia». Sofía suspiró ajustándose el collar de perlas que yo le había regalado la Navidad pasada. «Siempre fuimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Mariana. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños». «Agradecidos. Es así como demuestran gratitud, tratándome como una empleada cuyos servicios pueden dispensar cuando es inconveniente». «No es justo ponerlo de esa forma», protestó ella, la voz temblorosa. «Hemos intentado construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces eso significa establecer límites». «Límites», repetí sintiendo el sabor amargo de la palabra. Es curioso cómo esos límites nunca se aplicaron cuando necesitaban dinero para remodelar la cocina o cuando querían dejar a los niños conmigo para viajar por trabajo. Sofía se ruborizó ligeramente. «Sé que parece hipócrita». «No parece, Sofía, lo es». Ella respiró hondo, como si reuniera coraje. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Estamos realmente arrepentidos». La miré, realmente la miré, buscando señales de sinceridad en su rostro perfectamente maquillado. Había algo allí, no arrepentimiento genuino quizás, pero ciertamente la comprensión de las consecuencias. «No hay nada que arreglar», respondí tranquilamente. «Ustedes hicieron sus elecciones, yo hice las mías. Ahora vivimos con ellas». «Pero, ¿y los niños? Necesitamos encontrar alguna estabilidad para ellos». Como le dije a Roberto, seguiré presente en la vida de ellos, en mis términos. ¿Fines de semana sin nosotros? Su tono traicionaba desconfianza. «No es cuestión de confianza, Sofía. Es cuestión de construir mi relación con ellos independientemente de ustedes, así como ustedes construyeron su familia independientemente de mí». Sofía se levantó, alisándose la falda como hacía cuando estaba incómoda. «Has cambiado, Mariana». «Sí, cambié. Debía haber cambiado hace mucho tiempo». Después de que ella salió, me sentí extrañamente ligera. No había gritado, no había llorado. Simplemente había dicho las verdades que necesitaban ser dichas, sin drama o rencor excesivo. La Mariana de antes habría cedido, habría aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambrienta por aprobación e inclusión. Pero esta nueva Mariana, o quizás la Mariana original, que había sido sofocada por años de abnegación, exigía respeto, no solo migajas de atención. El día de mi vuelo a París llegó más rápido de lo esperado. Beatriz, mi hermana, me esperaría en el aeropuerto Charles de Gaulle. Ella había vivido entre París y Cancún durante años, construyendo una vida que siempre me pareció egoísta. Ahora me preguntaba quién realmente había tomado las decisiones más sabias. Mientras el taxi me llevaba al aeropuerto de Monterrey, recibí un último mensaje de Roberto. «Buen viaje, mamá. Te amamos, aunque no lo creas ahora». No respondí. No porque no creyera en el amor de ellos, sino porque había aprendido que amor sin respeto es solo una palabra vacía, una excusa para continuar comportamientos perjudiciales. El avión despegó puntualmente. Mientras México quedaba atrás, me sentí como si estuviera respirando libremente por primera vez en años. No era solo un viaje geográfico, era una jornada hacia dentro de mí misma para redescubrir la Mariana que existía antes de ser la mamá de Roberto o la abuela de los niños. La azafata sirvió champaña en clase ejecutiva, un lujo que me había permitido con parte del dinero de la venta de la casa.
Levanté la copa en un brindis silencioso. No al fin de una familia, sino al comienzo de mí misma. París me recibiría con sus luces, sus museos, sus cafés. Beatriz me enseñaría a vivir para mí misma, no solo en función de los demás. Y quizás, solo quizás, Roberto y Sofía aprenderían que el amor verdadero requiere más que palabras. Requiere acciones, respeto, reciprocidad. Mientras las nubes se deslizaban bajo el avión, saqué mi diario y escribí: hoy comienza mi vida, no la que otros diseñaron para mí, sino la que yo elijo crear. A mis 64 años, finalmente entendí que ser buena madre no significa desaparecer. Significa enseñar con el ejemplo que todas merecemos dignidad, incluso de aquellos que más amamos. Cerré el diario y miré por la ventana. México era ahora solo una línea distante en el horizonte. Adelante estaba París, estaba Beatriz, estaba un futuro que escribiría con mis propias manos. Y si Roberto y Sofía realmente aprendían la lección, si realmente cambiaban, quizás algún día habría espacio para una reconciliación. Pero sería en mis términos, con respeto mutuo, con límites claros, porque yo ya no era la Mariana invisible del puerto. Era la Mariana que vendió la casa, que tomó el avión, que eligió su propia felicidad por primera vez en décadas. Y esa Mariana nunca más desaparecería. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público